Gracias, presidenta. Señorías, público asistente, agentes sociales y económicos presentes. Desde el Grupo Socialista valoramos positivamente el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Gobierno para institucionalizar por ley el diálogo social en La Rioja. El Partido Socialista siempre ha defendido la necesidad de la concertación social, del acuerdo y del diálogo con los sindicatos y empresarios. Pero el diálogo social no puede depender de la decisión arbitraria del Gobierno de turno, utilizando la negociación únicamente con intereses a veces electorales y actitudes poco democráticas, como ha ocurrido en esta tierra en los últimos 20 años. El diálogo social debe tener una continuidad en el tiempo y definir el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma, garantizar la cohesión social y territorial y definir las políticas de empleo y relaciones laborales favoreciendo la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, nos parece una buena noticia que hoy tengamos la ocasión de aprobar una ley sobre el diálogo social fruto del mismo, que sean los propios agentes sociales los que nos propongan un texto que va a regir la relación entre el Gobierno y los agentes sociales en los próximos años. El diálogo social ha sido muy beneficioso para nuestro país. Ha permitido la consecución de importantes avances sociales en el ámbito laboral y del empleo, consolidando el estado de bienestar y permitiendo la consecución de derechos laborales. Con la crisis económica como disculpa, el Gobierno del Partido Popular, amparado en su mayoría absoluta, ha perpetrado importantes recortes de derechos y ha puesto en riesgo el estado de bienestar y ha intentado acabar con el diálogo social y la negociación colectiva. De igual manera, en La Rioja, en los últimos años, la actitud de los gobiernos no ha sido la correcta con los agentes sociales, aplicando e intentando de esta forma aplicar políticas restrictivas y de recorte de derechos. Por lo tanto, este es el hecho fundamental para reforzar precisamente el papel de los sindicatos y las asociaciones empresariales, para garantizar el desarrollo económico y social de La Rioja, la recuperación de los derechos arrebatados en los últimos años y volver a la senda de la recuperación y la creación de empleo. Desde el acuerdo y el diálogo, estos objetivos podrán ser una realidad en un futuro. El papel desarrollado por los sindicatos más representativos y las asociaciones empresariales es uno de los instrumentos de participación más importantes de nuestro país y, por lo tanto, en un nuevo tiempo de regeneración política, este cauce no solo debe permanecer, sino que debe reforzarse. Desde el Partido Socialista hemos planteado mejorar los cauces de participación ciudadana, medidas de regeneración democrática y reforzar el consenso y el diálogo social. Tal es así que en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para formar un gobierno se recogen varias iniciativas que refuerzan el diálogo y el acuerdo con los sindicatos y los representantes empresariales. Les voy a poner únicamente 3 ejemplos. Aprobar una ley de participación institucional que permita a sindicatos y organizaciones empresariales cumplir con rigor y transparencia el papel que el artículo 7 de la Constitución les encomienda en la defensa y representación de los intereses profesionales que les son propios. Segundo, impulsar un proceso de negociación entre los principales interlocutores sociales que culmine en el plazo de un año con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere su naturaleza originaria de Carta de Garantía de los Derechos Laborales. Tercero, para abordar el problema de la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, restablecer el consenso mantenido desde hace más de 20 años alrededor del Pacto de Toledo. Estos son algunos ejemplos precisamente del impulso que desde el Partido Socialista se quiere dar al diálogo social y a la negociación colectiva. Como les decía, el papel de los sindicatos más representativos y las asociaciones empresariales durante estos casi 40 años de democracia ha sido fundamental. Y así lo preveyeron los constituyentes, reconociendo en el artículo 7 a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales un protagonismo esencial en la contribución a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. La Organización Internacional del Trabajo define el diálogo social como una de las instituciones más importantes del mercado de trabajo y está asociado con un concepto amplio de participación ciudadana que consolida y fortalece la democracia. En La Rioja, el diálogo social tiene su cabida en las competencias que hoy nos son atribuidas en el Estatuto de Autonomía, fundamentalmente en materia laboral y fomento de la actividad económica. En consecuencia, votaremos a favor de este proyecto de ley, puesto que garantiza el diálogo social como un cauce de diálogo permanente entre el Gobierno y los agentes sociales, permite el acuerdo y la legitimación
de decisiones en el ámbito laboral y facilitará el progreso económico y social de La Rioja. Me van a permitir que termine con la lectura de un texto que recobra actualidad en estos momentos, con este debate, y que explica por qué la Constitución otorga este reconocimiento a los sindicatos y asociaciones empresariales. Es el preámbulo de nuestra Constitución que redactó el profesor Tierno Galván. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Estos principios están plenamente vigentes en la actualidad y serán los que rijan la actuación de sindicatos y empresarios junto con el Gobierno para trabajar por el desarrollo económico y social de los ciudadanos de La Rioja, garantizando de esta forma la cohesión social y la igualdad de oportunidades. He tratado de explicar en mi anterior intervención las razones por las que el Grupo Socialista apoyaba este proyecto de ley de diálogo social. Y ciertamente nos alegramos de la coincidencia en el voto con el Partido Popular, seguramente con argumentos muy diferentes, porque realmente esta es una propuesta del Partido Socialista desde hace mucho tiempo y una reivindicación histórica que hemos solicitado al Gobierno y que durante estos últimos 20 años pues, se ha negado a institucionalizar por ley este diálogo social. Pero nos alegramos y es curioso que hoy sea la señora Rugga la que pues, venga a defender esta cuestión. Pero estamos contentos de que esto sea así. La coincidencia en el voto no significa para nada la coincidencia en los planteamientos, como bien les estamos comentando. No obstante, a algunos grupos les preocupa mucho más la forma, la tramitación, que el fondo. A nosotros no. Al Grupo Socialista le preocupa muchísimo más el fondo que la forma. No obstante, pues daremos una explicación de por qué estas decisiones sobre la tramitación y la forma. No obstante, sí que tengo que manifestar la sorpresa por la coincidencia clara de esos que se hacen llamar fuerzas emergentes. Se niegan prácticamente a sentarse conjuntamente para formar un gobierno, pero sin embargo no tienen problema en tener unas posturas comunes y tan claramente que les identifican a ambos. Y le voy a decir, señor Ubis, es curioso que usted no conozca el acuerdo que hemos firmado para formar gobierno. Es que en ese acuerdo para firmar gobierno está prevista que los agentes sociales y económicos, los mismos que prevé la Ley Orgánica de Libertad Sindical, negocien un estatuto de los trabajadores que luego sea aprobado por las Cortes. Pero es que es más, también existe una previsión para aprobar una ley institucional similar a la que hoy se aprueba en este Parlamento. Así es. Pero, señor Ubes, lecciones las justas. Fueron ustedes los que decidieron que el señor Ceniceros sea el presidente del Gobierno, que la señora presidenta sea la misma que en su momento era la senadora autonómica. Y es más, que el entonces presidente del Gobierno sea el actual senador autonómico en el Senado. ¿Fueron ustedes? ¿Le puede preguntar este apoyo para qué ha servido? Le puede preguntar al señor Sáenz qué votó en el día de ayer sobre los aforamientos y si es su postura y la que representa esta Cámara. Porque, desde luego, ese voto fue por su apoyo, por el que le dieron y le otorgaron en su momento. No obstante, y voy a entrar al fondo de la cuestión, debemos manifestar que no somos partidarios de la tramitación de proyectos de ley en lectura única, porque entendemos que cualquier propuesta legislativa del Gobierno debe ser modificada por los grupos parlamentarios. No obstante, esta es la diferencia, porque en este caso no es el Gobierno el que propone un texto, o por lo menos no es el único proponente. Es un acuerdo de los sindicatos más representativos, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, la Federación de Empresarios y el Gobierno de La Rioja. Y es precisamente esta excepcionalidad la que justifica esta tramitación, puesto que estamos dotando de rango de ley a un acuerdo que debe ser ratificado y firmado por los proponentes. Por lo tanto, el diálogo, el consenso, el acuerdo es previo a la tramitación en esta Cámara.
No tiene sentido que esta Cámara modifique el texto propuesto, un texto que nace de la negociación previa de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales dentro de la función que les atribuye la propia Constitución española. Resultaría totalmente contradictorio no confiar en la propuesta de las organizaciones a las que esta ley otorga una importante función en el ámbito sociolaboral y económico de nuestra región. Por lo tanto, les diré que la previsión reglamentaria para tramitar un proyecto de ley en lectura única prácticamente se debe limitar a este tipo de supuestos. Prácticamente a supuestos en que, como se ha realizado en otras cámaras, venga previamente pactado por agentes sociales y económicos que proponen y regulan un ámbito muy concreto. Entendemos, no obstante, la posición de algunos sindicatos minoritarios en el desacuerdo con esta ley. Pero esta ley no excluye la existencia de otros cauces de participación en ámbitos concretos o sectoriales, ni impedirá que una posible modificación en el futuro de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para definir cuáles son los sindicatos más representativos o las asociaciones empresariales pueda facilitar la incorporación de otras organizaciones a este mismo acuerdo. En todo caso, esta decisión le corresponde a las Cortes Generales y a la negociación que entre las propias fuerzas sindicales o empresariales puedan llevar a cabo. Pero, como les comentaba, para nosotros es mucho más importante el fondo, reforzar el diálogo social, fundamentalmente porque en estos momentos nuestra comunidad autónoma está atravesando una situación y unos momentos difíciles en el ámbito económico y del empleo. En estos momentos es más necesario que nunca el diálogo social. Sufrimos una importante crisis empresarial, industrial. Si se confirma realmente el cierre de Altadis, esta situación se va a ver claramente agravada. Por primera vez, La Rioja pierde población, puesto que los jóvenes, ante la falta de expectativas, tienen que abandonar nuestra tierra y buscarse su futuro fuera de nuestro país. Tenemos unas cifras de desempleo inadmisibles para una región próspera como la nuestra, y 1 de cada 2 parados no tiene ningún tipo de cobertura ni prestación, provocando unos índices de pobreza realmente intolerables. Por lo tanto, es mucho el trabajo que tienen por delante tanto el Gobierno y los agentes sociales y económicos y que deben contar con las fuerzas políticas de esta misma Cámara para cambiar y trabajar por un nuevo modelo de política económica e industrial. Y, desde luego, encontrará nuestro respaldo. Debemos tener políticas activas de empleo reales y medidas claras para luchar contra la precariedad laboral, los accidentes laborales y la discriminación salarial de las mujeres. Los trabajadores de La Rioja deben tener salarios dignos y los empresarios y emprendedores deben contar con el apoyo de la Administración para generar actividad económica y crear empleo digno y de calidad. Por todas estas razones, desde el Grupo Socialista vamos a apoyar esta ley, porque creemos en el diálogo y en el acuerdo. Entendemos que el diálogo social no puede ser coyuntural y basado en razones arbitrarias. Creemos firmemente en la participación de sindicatos y empresarios en la planificación económica, laboral y social de La Rioja. Los mayores logros económicos y de consolidación de derechos en este país han venido de la mano de los agentes sociales y económicos. Y, desde luego, entendemos que es necesario un cambio de rumbo que permita la vuelta de nuestros jóvenes emigrados y la reinserción laboral de aquellos parados de larga duración, muchos de ellos mayores de 55 años, que no perciben ningún tipo de prestación. Por lo tanto, otorgamos un voto de confianza y, a la vez, un ofrecimiento de colaboración futura a los sindicatos y Federación de Empresarios para trabajar por La Rioja, por los riojanos y conseguir un futuro y un empleo mejor en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señoría.